¿Vosotros sabéis lo que son los chemtrails? Os voy a contar lo que son los chemtrails. Es otra teoría de la conspiración como la de los terraplanistas que os conté hace unos días. Bueno, esta es un poco más oscurita, lo de los terraplanistas creo que es más famoso. Las estelas químicas estas me parece que hay gente que no sabe lo que son, porque además me preguntó un amigo y por eso decidí hacer este vídeo. Y es algo que yo he visto referenciado muchísimo en un montón de sitios, pero a mí me da que no es tan conocido. Entonces, bueno, pues yo os lo cuento. Básicamente, ¿veis cuando pasa un avión y deja unas estelas blancas al pasar que parecen nubes alargadas? Bueno, pues eso se llama contrail y es una estela de condensación. No tiene misterio ninguno. Es que el escape del avión tiene vapor, entonces el vapor sale y como hace mucho frío ahí arriba, pues se cristaliza y eso hace que deje una estela. Cero emoción, no tiene nada en especial. Pero claro, para una persona emocionada con las teorías de la conspiración esto no es suficiente. Los defensores de los chemtrails lo que dicen es que esas estelas a veces duran como demasiado tiempo en el aire, entonces algo llevan. Así que cuando ellos ven un contrail que parece raro, parece sospechoso, dicen que eso es un chemtrail, que en vez de estela de condensación es estela química. Y lo que dicen es eso, que algo lleva y que algo nos quieren echar. Bueno, sus opciones son muchísimas, tienen una cantidad de opciones estos tíos increíbles, o sea, por lo menos los de la Tierra plana se han puesto de acuerdo todos, pero estos se tienen un jaleo que no os hacéis una idea. Hay un montón de opciones por ahí, las podéis buscar en internet, están todas bastante bien explicadas en la Wikipedia. Así que os cuento las principales que vienen ahí. La primera es una cosa llamada Solar Radiation Management, que sería gestión de la radiación solar, de la que no he encontrado ninguna implementación. Lo que he visto en internet es que está la teoría, pero no se ha hecho en ningún momento. Esto consiste en que las estelas estas químicas se estarían utilizando para reflejar la luz del sol. O sea, entra la luz del sol y una parte se refleja para que así el calentamiento global en la Tierra sea menor. Todo el mundo quiere reducir el calentamiento global. Todo el mundo, si tuvieran algo relacionado, lo estarían anunciando a bombo y platillo y estarían llevándose todo el mérito posible, no lo estarían ocultando. ¿Quién va a ocultar eso? La segunda opción que dan es la de la modificación climática. La modificación climática, para el que no lo sepa, porque yo no sé si esto es conocido o no, pero la modificación climática sucede. La más popular se llama siembra de nubes o cloud seeding y en general la modificación climática se utiliza para cosas como pues que llueva cuando hay sequía o disipar la niebla en un aeropuerto para que puedan despegar los aviones. Tiene cosas con connotaciones negativas también, como que se puede utilizar en casos de guerra para fastidiarle el clima al enemigo. Pero digamos que esto es algo que es conocido, es común, se usa, no es nuevo, no es ningún secreto. Entonces, de nuevo, ¿para qué se va a ocultar esto en las estelas de condensación? ¿Para qué? Si es que ya tienen sus propios sistemas. La tercera es la manipulación psicológica. No os creáis que dan más detalles, o sea, manipulación psicológica ¿de qué tipo? ¿Qué están haciendo? Dadme detalles. A lo mejor me están haciendo una persona más segura de mí misma, me están haciendo un favor. La cuarta, mi favorita sin duda, es el control de la población. De nuevo, no te dicen para qué lado, no te dicen si nos están haciendo a todos mega fértiles o estériles. No te explican nada, pero no sé, me encanta como concepto, me encanta la idea de que pase un avión y de repente esté todo el mundo embarazado en la calle. Y luego hay una quinta y una sexta opciones que tienen un poco más de sentido, para un conspiranoico, para los demás no, que es que están extendiendo enfermedades. A lo mejor por eso me estoy poniendo yo enferma. Es el universo mandándome un mensaje o el gobierno. Y también hablan de guerra química y biológica como sexta opción. Que a mí esto me maravilla porque primero de todo no me parece nada complicado obtener pruebas de este tipo de cosas. Y segundo, ¿cómo se puede ser tan genérico? Guerra química, control de la población, control psicológico. ¿Qué significa eso? Bueno, pues de nuevo yo con todo esto lo que quiero saber es de dónde viene esta movida. ¿A quién se le ha ocurrido esto? El origen de todo esto viene de un informe que publicó el Ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Aéreas, en 1996 acerca del control climático. Y tenía el increíblemente presuntuoso nombre El clima como multiplicador de fuerza, dueños del clima en 2025. Dueños del clima, igual nos estamos pasando un poquito. Este paper se utilizó en foros de internet cuando salió para extender la idea de que el gobierno de Estados Unidos estaba echando sobre la población sustancias misteriosas. Entonces, bueno, pues yo viendo eso me descargué el paper como quien se compra una novela de Agatha Christie, ¿sabes? Dije, ¡buah, esto va a ser la caña! No, me equivoqué. Yo me quería leer el paper porque yo dije, esto aquí algo tiene que haber sacado de contexto. Obviamente el gobierno de Estados Unidos no va a publicar un paper en el que se dice que están echando sustancias sobre sus ciudadanos para controlarles la mente. Dije, algo tiene que haber, así que me leí el bendito paper que es más largo que la cuaresma y después de ver que eran páginas y páginas y páginas de humo,
el paper es una mierda y no cuenta casi nada. O sea, cuenta cosas interesantes ya hacia el final, pero se podría haber reducido a la tercera parte. Hay como 30 páginas convenciéndote de que modificar el clima suena terrible, pero no lo es, está todo controlado. Y bueno, sí que al final te va contando algunas de las metodologías para modificar el clima y eso es interesante, eso está bien. Lo que yo he visto que ha podido causar el origen de este follón está en la página 15, por si lo queréis leer, porque os lo voy a dejar en la descripción. La técnica de dispersión más conveniente, segura y económica sería con motores de avión que generarían partículas de carbón mientras cruzan el área del cielo que se tiene como objetivo. El método consistiría en inyectar hidrocarburos líquidos en los gases de combustión del quemador auxiliar. Como habla de meter cosas en el combustible del avión, por tanto esas cosas van a salir en algún momento y van a caer sobre quien esté debajo, yo creo que por ahí ha podido venir el asunto. Otra parte del informe que creo que se ha podido utilizar como excusa para empezar todo este follón de los chemtrails es que mencionan la ionosfera y su capacidad reflectante. Y hablan de una cosa llamada espejos ionosféricos artificiales, que se utilizarían como se utiliza la ionosfera, pero de manera artificial. Aquí encuentro la conexión en que creen que se está utilizando el tema de los chemtrails para reflejar la luz del sol, y el paper menciona que la ionosfera y estos espejos ionosféricos artificiales tienen capacidades reflectantes. Entonces me da que por ahí se han podido hacer un lío. Y digo hacerse un lío porque el paper en todo momento se refiere a ondas de radio. Cuando habla de que se refleja algo, se reflejan ondas de radio, se refieren a comunicaciones, no a clima. Entonces yo creo que se han armado un lío. Claro, lo siguiente era buscar quién había empezado estas habladurías en internet. Yo me pongo a decir chorradas en un foro, a mí no me va a escuchar nadie. Esto tenía que ser alguien que estuviera detrás y que tuviera algún tipo de reputación que la gente se fuera a creer. Entonces lo he buscado y me han salido dos nombres. Uno no lo tengo muy claro. Uno de los que se menciona más claramente es un señor llamado Richard Finke. Fenk. No sé pronunciar su nombre, pero no hay mucha información sobre él. Entonces le he buscado y me ha salido un profesor de química de la Universidad de Colorado. Entonces pues tiene bastante sentido porque claro, si un profesor de química de la universidad dice que algo relacionado con el combustible de los aviones es problemático para los ciudadanos, pues entiendo que la gente por lo menos se lo plantee. Lo que pasa es que no he encontrado una conexión clara entre el Richard Finke que yo he localizado en internet y los chemtrails. No veo que haya una conexión evidente. Entonces no me atrevo a decir gran cosa por si acaso tienen el mismo nombre y no os estoy dando la persona adecuada porque de verdad que no he encontrado nada más. No os voy a poner ni la foto por si acaso no es él, para que no le vayáis a odiar. Y bueno, luego está un señor llamado William Thomas, que es el precursor de todo esto, realmente es al que se le puede atribuir el dudoso mérito de haber creado todo este asunto. Este señor es un autor canadiense que también es periodista medioambiental. Él mismo dice que ha sido él el que ha creado el término chemtrails, o por lo menos lo ha popularizado, así que él está ahí a tope con esta teoría y dice que porque estamos todos engañados. Hay una entrevista de radio que he intentado escuchar y la he dejado a la mitad porque es que estaba todo tan vacío, no me ha apetecido perder más el tiempo porque el hombre no paraba de decir cosas como me llamaron cientos de personas, pero no hay pruebas, no hay datos, no hay nada claro que yo pueda investigar para ver si eso es cierto o no, no hay ningún nexo a información de verdad. Entonces pues al final me cansé y dije, mira, la colega, os pongo la entrevista en la descripción por si acaso vosotros tenéis más paciencia que yo y podéis escucharla entera. Es que voy a hacer yo eso, ¿sabes? Voy a decir yo que en un pueblo de Cáceres se han avistado unicornios. Y que me han llamado cientos de personas de Cáceres diciéndome que ellos han visto un unicornio con sus propios ojos. Convénceme tú de que es mentira. Dame pruebas de que estoy diciendo yo una mentira, ¿eh? Si eres tan listo. Así que bueno, yo poco más puedo decir de esto, más que los chemtrails han sido desmentidos repetidas veces, no tienen base ninguna, es todo inventado. Y que bueno, pues que si conocéis a alguien que crea en los chemtrails de verdad y que esté agobiado con este tema, le deis la información posible para que entiendan que esto no es verdad. Porque mira, lo de los terraplanistas es otro asunto, ¿vale? Los terraplanistas tienen información delante de su cara e ignoran la información adrede porque quieren. No puede venir de la ignorancia. Una vez les has dado los datos, hay pruebas de que están equivocados y aún así ellos deciden llevarte la contraria inventándose cosas. Pero esto es que es probar un negativo, no puedes hacer eso. Yo no puedo corroborar al 100% que no hay nada en esas estelas de condensación que yo veo en el cielo, no lo sé. Sí puede haber un trastornado que ponga algo en su avión, entonces no se puede demostrar, digamos, el que esto es mentira. Sabemos que no tiene base, que no se basa en nada, entonces es que no... ¿Para qué? Es que, no, es que no tiene lógica. Pero no podéis convencer a una persona de que esto es mentira al 100% porque es imposible saberlo. Igual que mi teoría de los unicornios de Cáceres, que de ahora en adelante voy a defender a capa y espada.
Así que bueno, pues nada, haced lo posible por difundir información correcta, documentaos bien de las cosas, no os creáis nada si no tiene un poco de lógica detrás y si no tiene pruebas de que hay algo, ¿vale? Porque inventarse chorradas es muy fácil. Me voy, que tengo entradas para el Museo de Ciencia, precisamente para una exposición sobre espías, así que a lo mejor allí me convencen de que estoy equivocada y los chemtrails son reales y me han engañado. Pasadlo muy bien.